¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo soy Paulo, profesor de geografía. Como siempre, es un honor tenerlos aquí conmigo en Geo Ilustrada. Y nuestro tema de hoy es geoprocesamiento y teledetección. Es un tema un poco complicado, pero muy común en la escuela, ¿verdad? Así que necesitas entender esto, lo sé. Vamos allá. Empecemos hablando sobre geoprocesamiento, que es al final de cuentas. Vamos a empezar trayendo aquí una pequeña definición. Básicamente, el geoprocesamiento es un conjunto de tecnologías, técnicas y métodos computacionales para recolectar, procesar, analizar y representar datos georreferenciados. Profe, no entendí nada. Traduce eso para mí. Bien, antes que nada, ¿qué es un dato georreferenciado? Básicamente, es un dato que tiene información espacial, ¿verdad? Ahí está la ubicación, una ubicación en el espacio geográfico. Pero regresando aquí a la definición, la de geoprocesamiento, básicamente, chicos, piensen en el geoprocesamiento como un conjunto de técnicas responsables de la generación de imágenes, en este caso, la generación de mapas. ¿Y para qué sirven esos mapas? Esas imágenes. Bueno, hay muchos usos posibles, pero aquí les traigo algunos ejemplos. Como la planificación urbana, también se utiliza en la agricultura para monitorear, ¿verdad? Las plagas, las cosechas en general, ¿no? Esas cosas. Y también para el monitoreo ambiental, como el control de incendios, la deforestación y cosas así. Entonces, en ese sentido, el geoprocesamiento tiene importancia para diversos fines y va a abarcar diferentes técnicas y tecnologías para la obtención y el procesamiento de información. Entonces, tienes que estar atento a eso. El geoprocesamiento involucra tanto el proceso de obtención como el de procesamiento, geoprocesamiento de la información geográfica. Todo tranquilo hasta aquí, ¿verdad, amigos? ¿Ven, amigos? No es tan complicado como parece, ¿verdad? Pero miren, siguiendo dentro del geoprocesamiento, también tenemos el famoso SIG, que significa Sistema de Información Geográfica. Pero, ¿qué es ese SIG? Bueno, el SIG es algo esencial para la representación de la información geográfica, o sea, el mapa. Resumidamente, es una herramienta para la producción de mapas, pero no se resume solo a eso, ¿ok? Mira, el SIG involucra algunas cosas, que son el hardware. Ya sabes, ¿no? El hardware son los componentes físicos. También involucra el software, que básicamente son los programas, ¿verdad? Que van a funcionar en las computadoras. Además de esos dos, el SIG también involucra datos geográficos y a los usuarios. O sea, siempre hay que estar pensando en el usuario que va a utilizar ese producto. ¿Cuál producto? El mapa. Entonces, básicamente, el SIG va a involucrar estos cuatro elementos: hardware, software, datos geográficos y usuarios. Algunos ejemplos de SIGs que tenemos son QGIS y ARCGIS. El primero es un software gratuito, el segundo es un software de pago, pero ambos son profesionales y extremadamente utilizados en el ramo para generar ahí el mapa que ves en los libros de texto, en los periódicos, en los libros, entre otras cosas. Todo tranquilo hasta aquí, ¿verdad, chicos? Bueno, pero esa fue solo la primera parte de nuestro video. Bueno, el primer punto es que la teledetección está dentro del geoprocesamiento, forma parte del paraguas del geoprocesamiento, por así decirlo. Es, en resumen, la técnica de obtención de información sobre un objeto sin contacto directo. Por eso, teledetección. La palabra remoto hace referencia a algo que no tiene contacto directo, ¿verdad? Algo hecho a distancia. Entonces, obtención de imágenes hechas a distancia. Pero ahí surge esa duda, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa obtención de imágenes? Básicamente, por medio de satélites, ¿verdad? Mira este esquemita que dibujé ahí en la pantalla. Funciona básicamente así. El Sol emite radiación hacia la atmósfera. Esa radiación, al chocar con los objetos presentes en la superficie de la Tierra, como casas, agua, vegetación y así sucesivamente. Esa radiación entra en contacto con esa superficie y se va a reflejar nuevamente hacia la atmósfera. Sin embargo, al reflejarse, va a llevar consigo información, ¿verdad?, sobre esos objetos, y es ahí donde entra el papel del satélite. Los satélites van a tener ahí un sensor que va a captar esa radiación
y a partir de eso van a obtener imágenes. Entonces, esos satélites se quedan orbitando ahí, ¿verdad? Alrededor de la Tierra y a partir de eso van captando esa energía y así generan las imágenes. La radiación en cuestión se llama REM, radiación electromagnética. Para entenderla, tenemos que hablar un poco sobre el espectro electromagnético. Y aquí voy a intentar sacar mi lado físico. De acuerdo, que no es el más fuerte, pero bueno, vamos a intentar entender un poco sobre el espectro electromagnético. ¿Qué es eso al final de cuentas? ¿Se come? No. Mira, el espectro electromagnético indica la escala de radiación electromagnética. Básicamente, se refiere a la propagación de energía en el espacio, combinando los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y esa escala de ondas es el espectro electromagnético en sí. Mira la imagen que está en tu pantalla. En total, existen 7 tipos de ondas, siendo estas las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, que es la única franja que el ojo humano puede ver, de hecho, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Entonces, es a través de la radiación electromagnética que el sensoriamiento remoto funciona. Y en cuanto al satélite que mencioné hace poco, existen básicamente dos tipos de sensores utilizados, que son los sensores activos y los sensores pasivos. Bueno, el sensor activo es aquel que, como su propio nombre lo sugiere, ¿verdad? Es activo. Por lo tanto, él por sí solo tiene un mecanismo de propagación de la radiación electromagnética. Entonces, él propaga y él mismo la capta, pero los pasivos no. Ellos aprovechan la radiación emitida por el Sol, ¿verdad? Esos son los más comunes. Y todavía hablando de satélites, y ya para cerrar el video, vale la pena destacar el programa Landsat. Es un programa de la NASA que forma parte de la serie más antigua del mundo, en lo que se refiere a la generación y al registro de imágenes. Comenzó a hacerse ahí, más o menos, en 1972. Incluso ellos liberan imágenes de satélite de forma gratuita, ¿verdad?, para su utilización. Gracias a ti que te quedaste hasta aquí. Gracias por la atención. Te estoy dejando en tu pantalla 2 videos relacionados. Échales un vistazo, ¿va? Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo.